¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la economía de Argentina en el 2025 bajo Milei con otro notable invitado, Juan Enrique, licenciado en Economía y contador público directamente desde Buenos Aires. Juan Enrique, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, un placer por la consideración y para mí es muy importante salir en tu programa, Jorge. Gracias por aceptar la invitación. Entonces, Juan Enrique, en un video que tú publicaste en las redes, tú preguntas, y leo textualmente tu pregunta, dices, Javier Milei, ¿no serás vos el econochanta? Y acá, para una audiencia que nos ve fuera de la Argentina, una palabra que se utiliza con frecuencia en Argentina, chanta, nos tomamos el trabajo de ver la definición de chanta y lo que encontramos, Juan Enrique, es chanta, persona que suele engañar o estafar a otras, muchas veces fingiendo poseer influencias que no tiene. Mi pregunta, ¿tú crees que Milei es qué? Sabes, Jorge, que Javier Milei en muchos discursos, tanto en Argentina como en el exterior, a los que piensan distinto que él, les dice así, le dice chantas, econochantas. Y seguramente yo siendo licenciado en Economía, a veces me hago cargo, como que yo pienso distinto y bueno, por eso yo digo, no será él, porque cuando él cuenta cuestiones que pasan dentro de la Argentina, dice que acá en Argentina estamos bárbaros, que Argentina está creciendo, que en Argentina baja la pobreza. Y todo eso no es real, y no solamente porque lo diga Juan Enrique, sino que lo dicen los datos oficiales. Cuando uno mira los datos tanto de la Oficina de Presupuesto del Congreso o del Ministerio de Economía, acá en Argentina aumenta la pobreza. Los precios, si bien dicen que se bajó la inflación, los precios siguen aumentando. Es el caso de los medicamentos, alimentos, transporte, que durante el 2024 están a un ritmo del 500%, Jorge. Y en ese sentido, ¿cómo le dices tú al que nos ve fuera de la Argentina que es el panorama frente al 2025, bajo la economía de Milei? Bueno, el panorama es sombrío, sobre todo, Jorge, para algunos sectores, como puede ser la industria, como puede ser la construcción, el comerciante, que generan casi entre el 60 y el 70% del empleo. El panorama es sombrío, ya fue sombrío durante el 2024, arranca un 2025 ya preocupante, ¿no? Porque lo que se va a ver en este 2025, apuntando a esos sectores que generan mucho empleo, es el desempleo. Lo que se va a ver en Argentina en el 2025, un aumento constante del desempleo. Y respecto a lo que tiene que ver lo que él llama la motosierra del 2025 podría afectar a los servicios, o podría afectar más a los servicios básicos que en el 2024, por ejemplo, la educación y la salud. Mira, en un discurso reciente Javier Milei ha dicho que el 2025 la motosierra viene recargada. O sea que no solamente va a afectar a lo que es el Estado, ¿no? Lo que es la educación, lo que es la salud. Ahora apuntaron también al sector nuclear, que quieren hacer que intervenga capital privado, algo que en todo el mundo nunca ha pasado. Sí, prácticamente hay mucha preocupación porque, de hecho, también Javier Milei ha dicho en muchos discursos internacionales, lo ha dicho recientemente en Estados Unidos, que Argentina rebotó en B en términos de crecimiento económico y eso no se está dando. Muchas consultoras internacionales han dicho que acá en Argentina el consumo está cayendo en un ritmo del 18% y todos sabemos que la demanda en términos del consumo, sobre todo por la estructura en la República Argentina, la estructura económica, es el 80% de la actividad. O sea que eso no es verdad lo que dice Javier Milei. Él viene en días recientes de haber estado en Estados Unidos en esa ceremonia de juramentación de Donald Trump, quien en el primer día de su gobierno pone énfasis, digamos, en el proteccionismo de los Estados Unidos. Él quiere cerrar las fronteras a lo que son las importaciones, poner aranceles, fabricar automóviles allí, explotar el petróleo. Y es exactamente lo opuesto, o te pregunto si es lo opuesto, a esta filosofía de Milei que quiere proyectarse como un incondicional de Trump, que lo que de alguna forma transmite es: quiero abrir las puertas de la Argentina a todo el que quiera venir a, unos dicen comprar, otros dicen depredar. Sí, Jorge, cuando uno repasa distintas bibliografías, sabemos que los países crecen, se desarrollan
con industria y con proteccionismo. Bueno, claramente lo que va a hacer Donald Trump en Estados Unidos es eso para volver a recuperar lo que era Estados Unidos en términos de competir con China. Ahora, lo que hace Javier Milei en términos de la política internacional, que deja mucho que desear, un ejemplo que no nombró embajador en China ni en España, lo que hace Javier Milei es una remake de los 90, es, digamos, una relación carnal nuevamente como lo hizo en los 90 Carlos Menem. Y esto realmente va a perjudicar a la industria, a la construcción, al comercio en la República Argentina. Para tener claro, Argentina no va a proteger, ya deshizo algunas posiciones de protección antidumping acá en la Argentina, que es una protección respecto a la competencia desleal, sobre todo cuando países que tienen escala como China, que un producto lo puede hacer 1000 veces más barato que lo que se hace en Argentina. Y bueno, eso es en detrimento de la industria nacional, en detrimento del comercio, eso va a afectar fuertemente a lo que es el empleo. Por eso antes Jorge te decía que lo que se ve para este 2025 es un crecimiento del desempleo como consecuencia de esta política internacional que lleva Javier Milei. Y justamente a raíz de eso es cuál es la visión que se tiene a nivel de, por ejemplo, los organismos internacionales de Milei. Bueno, lo único que se puede ver en términos de lo que busca Javier Milei con los organismos internacionales es deuda, ¿no? Este modelo que impone Javier Milei en la Argentina, junto con Luis Toto Caputo y Federico Sturzenegger, que ya fueron parte de gobiernos que fracasaron, es un modelo que solo funciona con dólares, o sea, tomando siempre deuda. Y bueno, lo que está buscando Javier Milei en términos internacionales, lo digo en forma coloquial, es pasar la gorra por organismo en el cual se cruce para pedirle dólares. Sin dólares, sin la inyección de dólares, esto va al fracaso, como ya fue, como ya pasó en la Argentina en los 90, terminó en el año 2001, cuando el Fondo Monetario no le quiso prestar un blindaje y ahí tuvo que irse Fernando de la Rúa en un helicóptero detrás de un estallido social que dejó muchas muertes en Argentina. Tú comentas de que en realidad trata de vender Milei la idea de que no hay un atraso cambiario y tú dices es mentira. Bueno, mira, a muchos que nos están mirando pueden verlo en las redes sociales, @JuanEnriqueUva. Yo expuse ahí un papel, una forma de explicar Milei en manuscrito hacia Diego Valenzuela, un intendente que antes pertenecía al grupo Mauricio Macri que se pasó. Ahí Milei dibuja la serie que todos los economistas acá en Argentina utilizamos en términos de analizar el tipo de cambio real. Y ahí reconoce con un signo negativo que él tiene atraso cambiario, pero dice, no, esto no sirve. Y él quiere acomodar esa serie para que le dé que no hay atraso cambiario. Pero Jorge, cuando uno mira muchos argentinos veraneando en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Miami, en Europa, uno se da cuenta que es muy cara Argentina y que es más fácil irse afuera, a otro país. Eso muestra la realidad, que en Argentina hay atraso cambiario como consecuencia de la política de Javier Milei. Si tú tienes que definirlo en blanco y negro, ¿Milei gobierna para la gente o gobierna para el capital? Yo siempre digo, Jorge, que hacer economía o política económica es administrar intereses. Y lo que estamos viendo con Caputo, con Sturzenegger, Sanleris en el gobierno, que son empleados del sistema financiero, se lo impusieron a Milei como funcionario. Y ellos administran esos intereses, ¿no? Los intereses del capital financiero. Ahora está Reidel, que administra los intereses del capital tecnológico de Silicon Valley. Bueno, administran esos intereses y no administran los intereses de la industria, de la construcción, del comercio, algo que ha marcado la tendencia al crecimiento económico en los últimos años en la Argentina. Lo que sí, cuando administran sus intereses, los administran muy bien. Y este presidente, es decir, en este caso estamos hablando de un presidente que llega con una victoria importante en las elecciones, es decir, legítimamente electo por los argentinos como el presidente. ¿Qué es lo que vendió? ¿Qué es lo que vendió? Perdón, te decía, ¿qué es lo que vendió? ¿Vendió un proyecto o la gente votó contra todo lo que había atrás? Yo no le voy a sacar legitimidad, ¿no? Es verdad, un 56% en un balotaje. Y recordemos que el que había ganado las elecciones generales había sido Sergio Massa y le faltaron 3 puntos para ganar en primera vuelta. Lo que pasó en el balotaje, seguramente con una campaña, con redes sociales, con tecnología,
logró tomar ese 56%. Pero más allá de la legitimidad, yo creo que Javier Milei le ha mentido al pueblo, a la gente. Primero dijo que iba a dolarizar y eso no lo hizo, que iba a explotar el Banco Central y no lo hizo. Le dijo a los ruralistas que le iba a quitar los impuestos, las retenciones y no lo hizo. Hoy se están sumando muchos ciudadanos, muchos sectores en términos de conflicto. La industria, lo que es el comercio, la construcción y ahora los ruralistas. Y sobre todo, Jorge, próximamente se viene la liquidación, la cosecha gruesa. Y ahí se va a ver en términos reales el nivel de conflictividad que va aumentando en términos del gobierno de Javier Milei. Juan, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Enrique directamente desde Buenos Aires. Estamos hablando sobre Milei y la economía argentina en el 2025. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Juan Enrique directamente desde Buenos Aires. Juan es licenciado en Economía y contador público. Estamos hablando sobre Milei y la economía en Argentina en el 2025. Juan, ¿qué pasa con las privatizaciones? Sí, efectivamente, yo recién, Jorge, te contaba que es una remake de lo que pasaba en los 90, ¿no? Y que este modelo de bicicleta financiera, ¿no? De ganancia especulativa en términos financieros, necesita inyección de dólares. Bueno, lamentablemente empiezan a vender empresas que encima son rentables en la Argentina, como puede ser la petrolera YPF, como puede ser aerolíneas, ¿no? Que en un país tan extenso necesitamos de esa línea de bandera. Bueno, ya comenzaron con eso, ya comenzaron a mirar eso y además hay decretos, ¿no? A través de decretos, sin pasar por el Congreso, ya se vendieron algunos edificios públicos muy importantes para todos los argentinos. Lamento que eso suceda, pero está pasando en Argentina. ¿Y qué es tu vaticinio o lo que se pronostica que puede ser el desempeño de la economía argentina en los próximos años? Lamentablemente, Jorge, este tipo de modelos que solamente necesitan dólares o es por privatizaciones o por blanqueo de capitales de dudosa procedencia o por deuda, que es lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei, cuando se terminan los dólares, que ya se vendieron todo, se vendió todo, o cuando ya el Fondo Monetario o el capital financiero internacional decide ya no recurrir a la Argentina, porque un ejemplo sería porque Donald Trump anunció desarrollar su industria petrolera y los costos en Argentina no den, bueno, ahí la salida de dólares se pone violenta y genera pobreza, caída de industria y violencia dentro del país. Eso ya pasó en la Argentina en los 70, pasó con el fin de los 90 y seguramente vuelva a pasar. Yo lamento que muchos jóvenes en Argentina no lo vean, no hayan repasado la historia reciente para darse cuenta que estas políticas nunca llegan a buen puerto. ¿Qué dirías tú que son los riesgos o los obstáculos que pueden venir en el horizonte en el resto de la gestión de Milei? Bueno, yo sigo la economía local muy de cerca, ¿no? Lo que está pasando hoy en la Argentina es un ejemplo. Los jubilados, los trabajadores mayores, nuestros abuelos, en el 2024 se actualizó su jubilación mínima en un 60%, siendo la inflación de Javier Milei, que es dudosa, del 120%, medicamentos aumentando al 500%, el seguro médico al 500%, luz y gas al 600%, alquileres al 600%. O sea, lo que te estoy diciendo, Jorge, que un elevado porcentaje de nuestros abuelos pasaron a ser pobres. Según mediciones oficiales del Ministerio de Economía, en el 2023 era el 13%, hoy son el 30% de lo que cobran la jubilación mínima pobres. Y también datos oficiales muestran que el 10% de los argentinos pasaron a ser pobres. 5 millones de argentinos que antes eran clase media, que se inflaban el pecho diciendo que eran clase media, hoy son pobres y transversalmente confiaron en Javier Milei.
En días recientes veíamos justamente en la primera página del diario de izquierda, página 12, con una foto que mostraba una manifestación en contra, es decir, el descontento del pueblo argentino, como tú ves, en este avance de la pobreza. Y al mismo tiempo, el diario Clarín, que es parte, digamos, de la oligarquía y lo que puede ser los medios hegemónicos, ponían y celebraban en su primera página que había disminuido la inflación. Era como blanco y negro. ¿Qué papel están jugando estos medios hegemónicos? Me refiero a Clarín, a La Nación y algunos otros medios hegemónicos para mantener que este descontento que llega al nivel de la mayoría, por lo menos en cuanto a la pobreza, no se denuncia con lo que supuestamente, casi como lógica, debería ser lo que se ve todos los días en la opinión pública? Sí, es verdad, Jorge, es muy importante, son muy importantes los medios de comunicación y realmente por ahí, como recién te decía, ¿no? Se administran intereses. Sabemos que estos grupos de comunicación tienen participación en el gobierno y lamentablemente no describen la realidad. Y a veces yo trato de empatizar, ¿no? Mucho trato de empatizar con lo que votaron a Javier Milei. ¿Por qué? Porque a veces no ven lo que está pasando, pero sí lo perciben, sí lo sienten. El mes le queda largo o el salario le queda muy corto. Y eso se empieza a ver en las familias argentinas. Uno cuando recorre el conurbano de Buenos Aires, se ve gente revolviendo los tachos de basura, ya se ve el subempleo, se ve mucho Uber, mucho Rappi y trabajadores que antes trabajaban 8 horas con condiciones laborales distintas, con blanqueada, con seguro médico. Hoy se los ve trabajando 16 horas, 14 horas y pasándola muy mal. Lo que está pasando en la Argentina con un modelo que administra intereses para los sectores concentrados es que los trabajadores, el trabajador que trabaja es pobre en la Argentina, por ahí no lo percibe, no lo ve, uno trata de empatizar y comunicarle y mostrarle la realidad porque la está sintiendo, ¿eh? El trabajador lo está sintiendo y por eso te agradezco a vos que me des esta oportunidad. En lo que tiene que ver con encuestas, de las encuestas que tú entiendes que son más creíbles o más fiables, ¿qué dicen las encuestas? Bueno, mira, en términos de encuestas y sobre todo políticas, a veces generan duda. Acá en Argentina no han mostrado lo que ha pasado luego. Yo creo que el problema económico, el bolsillo del trabajador, el bolsillo del monotributista, o sea, el independiente, el trabajador independiente, yo creo que se empieza a sentir y cada vez más fuertemente. Lo que se percibe en Argentina es que hay una distribución regresiva, o sea, un sector muy concentrado de millonarios, dueños de campos, dueños de bancos, dueños de grandes empresas, están ganando mucho dinero. Eso se ve en los balances. Y después lo que se percibe, que los trabajadores que trabajan más horas son pobres. Y eso se va a percibir. Yo creo que a medida que se vaya agudizando el modelo económico, justamente en este 2025, un año electoral, las encuestas van a quedar, digamos, extemporáneas, van a quedar fuera de contexto porque la verdadera encuesta van a ser las urnas. Ahora, tu expertise como visión geopolítica de la economía. Acá estamos hablando de un continente, las Américas, donde acaba de llegar a la presidencia otra vez Donald Trump, en donde hay una puja por lo que puede ser la influencia de los Estados Unidos en América Latina, dado que sobre todo China está teniendo una presencia cada vez más importante. Y lo que los analistas coinciden es que la playa de desembarco de los intereses de Estados Unidos hoy en América Latina son Argentina, Ecuador y, en el caso de Centroamérica, estamos hablando de El Salvador, 3 presidentes que han sido invitados justamente a la juramentación de Trump. ¿Cuánto apoyo va a recibir entonces Milei de los intereses de Estados Unidos para mantener esa playa de desembarco, independientemente de que su filosofía económica pueda dañar a la calidad del pueblo argentino? Sí, sabemos que el mundo está cambiando, ¿no? Ya no es un mundo que se busque la globalización. Ahí Donald Trump presenta otro mundo, el mundo comienza a cambiar y Argentina es un faro muy importante en lo que es el Cono Sur. Yo creo que ahí hay un complemento muy importante entre Javier Milei y Donald Trump, haciendo política distinta. Nosotros decimos acá que Donald Trump va a hacer peronismo, va a proteger a su país, va a proteger su industria, su economía,
va a proteger a sus ciudadanos, algo que Javier Milei no está haciendo, pero sí, en términos de relaciones carnales, es muy importante para Donald Trump, Javier Milei. Y lo que puede pasar es que interfiera, como ya lo hizo con Mauricio Macri, en términos de la relación con el Fondo Monetario, para que le vuelvan a prestar a la República Argentina en forma, digamos, no prolija, porque recordemos, Jorge, que Argentina en el 2018 recibió 47 mil millones cuando no podía recibir esa cantidad de dinero. Y ahora quedó un remanente de 11 mil millones que no quiso recibir el anterior presidente Alberto Fernández, y que parece ser que el fondo, con la política, con el apoyo de Donald Trump, se lo va a prestar a la República Argentina. Bueno, eso creo que es en términos de relaciones para mantener ese faro encendido en lo que es el hemisferio sur. Es muy importante para Donald Trump en el término del manejo global. ¿Y qué hace el pueblo argentino cuando está sometiéndolo en el caso de alguna parte de la población, a la miseria? Se está hablando, por ejemplo, de que hay millones de niños que se van a la cama sin dormir, mejor dicho, sin comer. Y en ese sentido, ¿qué reacción? Porque en definitiva, dentro de las cosas que se ha visto, que el Congreso, a la hora de aprobar algunas leyes o propuestas, finalmente le tuerce el brazo a Milei y se pone a favor de Milei. Mira, en términos económicos, yo creo que para tener un país desarrollado debemos darle oportunidades, o las mismas oportunidades, a todos los ciudadanos. Es muy feo que un chiquito de 1 a 3 años no pueda alimentarse, porque sabemos lo que provoca en su capacidad intelectual para el futuro. Y eso es no dar oportunidades. Y eso, lo que vos decís, que hay 1 millón de chiquitos, es una medición de UNICEF internacional, que en la República Argentina se van a dormir sin comer, sin cenar. Bueno, eso es muy preocupante, y yo creo que hay muchos líderes políticos en Argentina que ya lo están mostrando, ya lo están diciendo. Lamentablemente, los medios de comunicación, el gobierno, a través de injerencia en los medios, trata de taparlo, pero no va a poder tapar el sol con la mano. Y en ese sentido, desde el punto de vista del futuro, ya te pongo como vaticinador, ¿cómo ves tú lo que puede pasar de aquí a que termine su presidencia Milei? Mira, Jorge, yo creo mucho en la institución democrática. Este año 2025 es muy importante. Creo también que la forma de comunicar, si podemos llegar a comunicarle a los argentinos lo que no ven, pero sí están sintiendo. Estoy confiado de que en este 2025, en las urnas, le van a mostrar a Javier Milei que está equivocado, que esta política de mirar solamente a los poderosos, esta política de relaciones carnales con Estados Unidos, que no nos va a dejar nada positivo, es errónea, es equivocada. Y también lo llamo a la reflexión a Javier Milei, ¿no? Porque que cumpla lo que había prometido, que genere crecimiento económico, que le dé oportunidades a los chiquitos que no comen. Y bueno, tengo mucha fe, mucha confianza en este 2025. Los argentinos van a reflexionar, y si Milei pierde estas elecciones de medio término, va a tener que cambiar rotundamente su política. Juan Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Jorge, te estoy muy agradecido por esta consideración, y saludos a todos los televidentes que te siguen constantemente.